noches le damos la bienvenida a todos los que están presentes y a todos los que nos siguen desde nuestro canal de YouTube de Camino de Amor. Estamos como todos los martes tratando de llevarles temas de interés que les pueda ayudar mucho en sus vidas y alimentarnos nosotros de estas enseñanzas para poderlas llevar a la práctica, ¿no? Que es lo más interesante, ¿no? Llevarlas a la práctica y interiorizarlas, obviamente, ¿no? Bueno, yo les quería, antes de empezar, quería hacerles una pregunta. ¿Qué tengo en mi mano? Agua. A ver, ¿quién se anima? Un vaso con agua. Un vaso con agua, Medio ¿no es cierto? lleno de agua. Ya, a ver, ¿cuál es la pregunta? Ya se van a imaginar de repente que voy a preguntar si está medio lleno o medio vacío, ¿no? Pero no voy a preguntar eso. Voy a preguntar, ¿cuánto pesa este vaso? ¿Quién sabe? ¿Alguna idea por ahí? Pepe, depende del tiempo que lo mantengas. Esa es una buena respuesta. O sea, el vaso no es igual que yo lo cargue 1 minuto. Si lo cargo 1 hora, ya de repente comienza a adormecerse el brazo, ¿no es cierto? Y si lo cargo 8 horas, probablemente yo voy a tener problemas en mi brazo por el dolor que voy a tener por haber hecho ese esfuerzo en cargar el vaso. El vaso no interesa si pesa 5 gramos, 10 gramos o 200, no sé. Pero es el tiempo en que yo lo cargo, ¿no? Es el que me hace el efecto nocivo. Igualmente son las emociones negativas, como en este caso vamos a hablar del estrés, ¿no? El estrés no hay que catalogarlo como algo negativo. El estrés en realidad es ancestral al hombre, ¿no? El estrés es un mecanismo que es parte de nuestra naturaleza, que sirve para varias cosas, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, para la sobrevivencia, para estar atento y reaccionar ante una amenaza, ¿no? Por ejemplo. Pero, ¿qué pasa con el avance del tiempo? Con el avance del tiempo, estas situaciones de estrés han llegado muchas veces como que a salir de la realidad y nosotros, nuestra mente, conforme va desarrollándose, va creando situaciones y lo cual nos hace percibir emociones que son similares a las situaciones de estrés reales. Entonces yo puedo estar imaginando una situación, por eso a veces nos hablan de preocupaciones, ¿no? Nos preocupamos de algo y nos imaginamos que está sucediendo o que va a suceder o que lo peor puede pasar y entonces nuestra reacción es igualita o peor que a un estrés de verdad ante una situación real, ¿no? Entonces estamos hablando de algo serio. Vamos a compartir un poco las notas que he podido recolectar acá para conversarlas. A ver, vamos a avanzar en el tema. Entonces ya es así una introducción al tema. ¿Quién no ha sentido estrés en algún momento de su vida, no es cierto? Y el estrés se manifiesta por una serie de síntomas, como todos los que vemos acá, ¿no? Dolores de cabeza, por lo menos, creo que el 90 y tantos % de las personas que estamos acá ha tenido dolor de cabeza por algún tema relacionado al estrés. Problemas de sueño, de ansiedad, comemos de más hay veces, o estamos fosforitos que nos dicen algo y nos irritamos, nos molestamos muy rápidamente, o lo contrario, nos aislamos, nos retraemos del grupo, de repente nos damos cuenta que estamos tensos, los músculos están duros, ¿no? Nos cansamos muy rápido o no hemos hecho casi nada como para que amerite y nos sentimos cansados. En la parte de la libido sexual también hay cambios, no solamente en los hombres, también en las mujeres. También hay veces se recurre como ansiolíticos al alcohol, a las drogas, ¿no? Como un relajante, ¿no? Hay veces se escucha de manera coloquial a gente que dice, el viernes, llegó el viernes, mucho estrés de la semana, me voy a relajar. ¿Cómo se relajan? Tomándose unas cervezas y qué sé yo, ¿no es cierto?
Pero, bueno, eso de repente puede ser una reunión de amigos donde conversas, pero si ya se vuelve algo más, más cantidad y más seguido, entonces ya comienza puede ser un problema, ¿no? Entonces, el sueño ya lo mencionamos, inclusive problemas gástricos, o te sientes con taquicardia, agitación, etcétera, ¿no? Entonces, hay una serie de síntomas que están asociados al estrés, tal como lo conocemos nosotros. Entonces, para muchos, vemos al estrés como una situación psicológicamente agresiva que repercute en nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Eso es lo que normalmente nosotros tenemos en nuestra mente como cuando nos hablan de estrés, ¿no es cierto? Algo que nos agrede psicológicamente y nuestro cuerpo de alguna manera reacciona o se daña también a través de las manifestaciones estas, ¿no? Pero hay una mala noticia. La parte psicosomática es solamente uno de los aspectos que nos daña. Entonces, ese es lo malo. Y bueno, hay más malo, más cosas malas. Porque el tema es que el ser humano, sobre todo ahora, vive en un estado de estrés permanente. No es que tengo una situación de estrés, sino normalmente voy a estar en una situación de estrés. Porque hay diversos factores que nos estresan, factores normalmente externos, ¿no? Factores físicos, factores psicoemocionales y también los factores espirituales. Porque somos espíritus, recuerden. Somos espíritus recubiertos de un cuerpo temporal, ¿no? Y todos esos factores nos exigen una constante adaptación al mundo que nos rodea. O sea, tenemos que adaptarnos a toda esta serie de agentes o factores que aparentemente son amenazas, que las entendemos como amenazas, entonces tenemos que de alguna forma adaptarnos, ¿no? Es como aquel tablista que se mete al mar a surfear una ola, ¿no? Tiene que adaptarse a la fuerza de la ola, si la ola viene para el lado derecho, si la viene para el lado izquierdo, si revienta muy rápido, si es más grande, si es más pequeña, etcétera. Entonces hay que adaptarse, ¿no? Adaptarse para poder deslizarse sobre la ola. Igual en la vida, para poder avanzar en la vida, tenemos que adaptarnos a esta serie de factores externos a nosotros que aparentemente nos están amenazando, ¿no? Entonces, ya ustedes dirán, pues bueno, nos está dando ánimo, nos estás hundiendo cada vez más porque nos dice que todas las cosas negativas y que más aún que lo vamos a tener siempre, ¿no? Pero bueno, esta es una parte inicial, vamos a seguir tratando el tema, van a ver que a la hora de que entendamos vamos a poder ver cómo podemos salir de estas situaciones, que es más común de lo que pensamos en realidad, ¿no? Es mucho más común. Entonces, estos factores emocionales que nos suelen agredir pueden ser de dos tipos. Estos son conocidos para nosotros, los factores tristes, ¿no? Por ejemplo, se nos muere alguien muy querido dentro de nuestra familia o dentro de los círculos de amigos, qué sé yo, y eso causa una conmoción. Y esa sensación que tenemos nosotros por esta pérdida también nos baja, ¿no? Una ruptura con la pareja, una ruptura amorosa, un desengaño, qué sé yo, también causa estrés. Por ahí que perdí mi trabajo, también me voy a ver en situaciones de estrés. Que tengo que mudarme de casa, también tengo una situación de estrés, ¿no? Entonces, como ven, estas cosas que pueden ser tristes, sin embargo, también las cosas que son felices me causan estrés. Por ejemplo, si ganó el equipo de donde juega mi hijo o mi hijito o mi hijita, ¿no? Cuando me encuentro con alguien que no veía hace mucho tiempo y al cual quiero mucho, ¿no? Es un reencuentro que me da mucha alegría y eso también me estresa porque estoy ansioso y me genera ansiedad, ¿no es cierto? Entonces es también algo que sale fuera de mi aparente tranquilidad, me cambia mi ritmo de vida en ese momento y me produce una emoción que me genera estrés. Miren, todos estos factores igual desencadenan los mecanismos que el organismo tiene y las consecuencias para enfrentar al estrés. Todos estos, sean tristes o sean felices, nos hacen todo un movimiento químico dentro del organismo que nos hace
desequilibrarnos en algún momento para tratar de buscar el equilibrio. Igual con las impresiones nerviosas, ¿no? Cuando tengo cólera, cuando tengo miedo, cuando hay fenómenos físicos nocivos, por ejemplo, frío, calor, fatiga, agentes tóxicos, infecciones, ayunos, ejercicios físicos exagerados. Hay un tema también con los ejercicios físicos, ¿no? O sea, se sabe que es bueno hacer ejercicios, pero también no es muy bueno si haces demasiados ejercicios, ¿no? Tiene un nombre, inclusive ahorita no lo tengo en la memoria, en la cabeza, pero cuando ya haces 3 veces al día rutinas de ejercicios de 2 horas cada vez, ya creo que es demasiado, ¿no? Y le das fuerte ahí, entonces estás entrando a estresar tu organismo, ¿no? Porque el cuerpo y los músculos tienen un tiempo para recuperarse del esfuerzo que le demanda hacer ejercicios, ¿no? Y si no le das el tiempo para recuperarse y le vuelves a esforzar, entonces, ¿qué estás generando? Estás estresando tus músculos, tus articulaciones, etcétera, ¿no? Igual la cólera, el miedo, que se asimila mucho a los instintos básicos que el hombre tiene, heredados de su pasado más inferior, digamos, ¿no? Entonces, hablando en términos más médicos, digamos, el estrés vendría a ser la respuesta no específica que el cuerpo da a toda la demanda que le hacemos. Hay respuestas que sí son específicas a las actividades o a las cosas que llevamos en el día a día, pero el cuerpo no está programado para atender todo de una manera lógica o natural, digamos, ¿no? Perdón. Entonces, cuando se siente amenazado, las reacciones no son que ya están preestablecidas o fácilmente se dan, ¿no? Sino es una respuesta no específica que el cuerpo da, ¿no?, a esa demanda. Y responde a esta interacción que se llama, que hay ante una fuerza y la resistencia del organismo a esa fuerza. Vemos acá en la figura 2 animalitos que están en actitud de agresión, y el otro, como el chiquito, como que la piensa, ¿no? O me le voy encima al otro, o salgo disparado porque lo veo que está agarrado con una correa. Pero están ahí que se miden, ¿no? Entonces hay una situación estresante, y para mí miren los músculos del perro grande, y bueno, el chiquito no se nota por el pelo, pero el perro grande sí, miren sus músculos, está tenso, están con la mirada atenta, los dientes amenazantes, etcétera, ¿no? Algo similar, sin exagerar, pero algo similar sucede en nuestro organismo cuando estamos en una situación de ese tipo, ¿no? Entonces hay una fuerza, y nuestro organismo trata de ofrecer una resistencia a esa fuerza que trata de invadir a nuestro normal desempeño, ¿no? Es lo que se llama el complejo en psicología agresión-reacción. Y esto es ancestral, pues, ¿no? Ancestral. Entonces, miren, si esta agresión es ocasionada por un número muy alto de factores, la reacción que vamos a tener ante ese número alto de factores, porque son muchos factores, tiene 2 partes. Una parte que es común e igualita a todos los seres humanos, y la otra parte que es propia de cada persona, ¿sí? Y esa parte que es propia de cada persona se llama, tiene este término que se llama coping, o es el aspecto específico de la reacción no específica. Parece un trabalenguas, pero tratemos de entender el concepto. Ante una agresión, yo tengo una reacción, y como son muchos factores que forman parte de esa agresión, mi reacción es de 2 tipos. Una parte que es común a todos y una parte que es propia mía, ¿sí? Como decir, la reacción que es común es como la que llevamos en nuestro microcódigo, llamémoslo así, o en nuestro firmware. Hablando en términos de tecnología, ¿no? Todos los seres humanos, nuestro organismo, llevamos esa parte. Y la otra parte ya depende de cómo nosotros
enfrentamos esta reacción. Es propia de cada uno. El doctor Hans Selye fue el quien descubrió el estrés y publicó sus primeros trabajos en el año de 1936. Miren, ve, tantos años el hombre viviendo con esta situación, y recién en 1936 fue descubierto, porque antes las atenciones a las dolencias eran meramente físicas, ¿no? O sea, problema físico, atacar el síntoma físico, ¿no? Pero no se iba a la causa raíz o al tema de ver al hombre como un ser integral, ¿no? Que tiene parte física, parte psicoemocional y parte espiritual, ¿no? Entonces, los primeros trabajos de este doctor, en el año de 1950, describe lo que se llama el síndrome general de adaptación, que ahora lo conocemos como estrés, ¿no? Donde hay tres etapas, digamos. La reacción de alarma, ante una amenaza, hay una alarma, el organismo entra en un estado de resistencia, y dependiendo de la duración, como la analogía que les hacía con el vaso de agua, dependiendo de la resistencia y del tiempo que yo estoy en esta situación, puedo entrar a una etapa de agotamiento, cansancio, ¿no? Con sus aspectos, todo ello tiene un desenlace de temas bioquímicos dentro del organismo y endocrinos, glandulares, ¿no? Que muestran la reacción no específica del organismo a esas agresiones externas. O sea, este doctor ya entró un poco más a ese detalle. En la edad moderna, edad contemporánea, perdón, ya los factores de estrés comenzaron antes la vida era mucho más sencilla. Sí, si nos remontamos a unos años atrás, lo que tenemos un poco más años que otros, nos vamos a acordar que antes era muy, muy sencilla la vida, ¿no? Acordémonos de los juegos de nuestra infancia, ¿no? Eran inclusive, no había más actividad física, más socialización con los otros niños, los juegos eran simples, ¿no? Ahora tenemos muchos juegos virtuales, videojuegos, etcétera, y bombardeo de consumismo por todo lado, ¿no es cierto? Entonces, todos esos factores generan estrés, ¿no? En los niños, por ejemplo, ¿no? Cuando un niño ve o una niña ve que la otra niña tiene algo, una prenda, una zapatilla, qué sé yo, de una marca, y la de ella es de una marca que o no tiene marca, entonces entra en estrés porque ella comienza a comparar con el otro, ¿no? Entonces hay ese tipo de mecanismos que ya generan estrés, inclusive hasta en los más pequeños, ¿no? Entonces, veamos, ¿no? Estos tres etapas: alarma, resistencia y agotamiento. Entonces, como les decía, ¿no? La intensidad de la demanda, la duración y la repetición determinan la respuesta, ¿no? O sea, qué tan fuerte es ese factor, cuánto dura, y si además de ser fuerte y ser duradero, se repite. Entonces, eso va a determinar una respuesta en mi persona, en mi organismo, ¿sí? Según lo que dice el doctor. Y condiciona, dice, el buen o mal estrés, o la eficiencia o no de la fase de adaptación. Entonces, podemos tener también buen estrés, ¿sí? El buen estrés es aquel que no nos produce daños, ¿no? A nuestro organismo, desequilibrios o desarmonías. Simplemente es una reacción del cuerpo, pero una reacción positiva, ¿no? O sea, que me hace, digamos, ¿se acuerdan de esa parte que es común a todos los seres humanos y de la parte que es específica de cada uno? De eso depende mucho la reacción de tener un buen estrés, ¿no? Porque depende de mí, no depende de ya lo que ya tengo en mi microcódigo, ¿sí? Entonces, esa parte es la que podemos manejar, ¿no? Y nosotros está en nuestras manos. ¿Es fácil? De repente no es fácil, pero sí es posible. Para el doctor Selye, todo individuo tiene una reserva, esa es la parte buena. Todos tenemos una reserva de energía biológica en nuestro organismo para combatir estas situaciones. Si no, imagínense, ya estuviéramos muertos todos los que estamos acá, ¿no es cierto? Pero la parte no tan buena es que esa energía biológica es diferente en cada persona. No todos tienen la misma resistencia, ¿no? Ni la misma energía.
Y puede consumirse esa energía si tiene un mal estrés. O sea, puedo gastarme mi pila energética si llevo el estrés a situaciones muy intensas y con unas reacciones muy negativas, y esa energía me la voy consumiendo y las consecuencias pueden ser muy graves. Vamos a verlas ahora. La reacción de alarma, la primera respuesta del organismo al estrés, entra en acción el sistema hipotálamo simpático adrenérgico, que prepara al organismo para dos decisiones. O sea, ¿qué pasa si estoy caminando por un parque y no hay nadie en la calle y de repente veo a un lobo que me está mirando y me muestra los dientes? Entonces son dos reacciones que yo puedo tomar ahí, ¿no es cierto? O agarro un palo o lo que tenga en la mano y me enfrento al lobo, o salgo disparado lo más rápido que pueda, huyendo, ¿no es cierto? Y en ambas situaciones el organismo sale fuera de su normal situación. Entonces hay una respuesta del organismo para posibilitar estas dos alternativas, ya sea huir o ya sea pelear. Por ejemplo, si voy a huir, yo necesito tener mi sentido de la vista bien agudo para ver si el lobo va a correr hacia mí, no va a correr, o qué tan cerca está ya en la carrera y yo llegaré a un lugar donde voy a estar a salvo, o él me va a alcanzar, ¿no es cierto? Mis músculos se van a poner tensos porque voy a estar preparado para huir, ¿no? Igual para pelear también, ¿no? Mis piernas, voy a generar adrenalina, etcétera, ¿no? Entonces hay una serie de factores que se van a dar. Ahora estoy poniendo una situación extrema, ¿no? Que es un caso hipotético que nos encontremos con una amenaza, pero esas amenazas también son psicológicas, no son solamente físicas, ¿no? Bien difícil que salga al parque y me encuentre con un lobo y esté solo, ¿no? Eso es muy difícil, pero era para que ustedes imaginen la situación. Sin embargo, esto también puede darse en términos psicológicos, ¿sí? Me puedo sentir amenazado, agredido por alguien que es alguien muy, muy violento, muy tirano, qué sé yo, ¿no? Entonces, el organismo segrega una serie de hormonas y compuestos como la adrenalina y la noradrenalina para produce efectos como taquicardia o glicogenia, que es la generación de azúcar, respiración acelerada, concentración en la sangre, principalmente en los vasos más grandes, en los vasos principales y en los músculos, ¿no? Inhibición del sistema digestivo, sexual, inmunológico, etc. O sea, hay una serie de transformación rápida que se realiza en nuestro organismo, ¿no? Porque imagínense, en una situación de esas, si me voy a enfrentar a algún peligro, pues se inhibe todo esto es lo que estamos viendo acá, ¿no? Y después de eso, dice, otro sistema va a entrar también a participar, que es el hipotálamo hipófiso suprarrenal, con la producción de STH y corticoides. Entonces sabemos por nuestra cercanía con los tratamientos médicos que lo que son las corticoides. Bueno, nosotros también generamos corticoides, el cortisol, por ejemplo, ¿no? Entonces, y lo que estos realizan en nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, esos sistemas entran en funcionamiento en la fase de reacción, ¿no? Y el organismo, o sea, acuérdense, ¿no? Teníamos una fase de alarma, la resistencia y la fase de agotamiento. En la resistencia el organismo hace una reacción, ¿no? Y en esa etapa o nos cansamos o quedamos exhaustos, ¿no? Porque podemos cansarnos o simplemente ya agotar nuestras reservas, ¿no? Inclusive, miren, tan difícil es esto o tan fuerte que el resultado final podría ser una enfermedad grave o inclusive hasta la muerte, si es que el estrés se vuelve crónico y la reacción de nosotros se vuelve muy negativa, ¿no? Entonces, esto no es juego, digamos, ¿no? No es juego. Y los problemas que tenemos para adaptarnos nos pueden generar dolencias muy graves. Por ejemplo, hipertensión, una presión alta en la sangre,
También úlceras estomacales. No sé si alguno de los que estamos acá le da úlcera, pero a mí me dio una vez úlcera hace muchos años. La verdad no se lo deseo a nadie. Hemorroides. ¿Y qué? ¿Qué pasó? Ya, ¿me escuchan? Sí, ¿no? Ya. Ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares. Ahora, últimamente estamos viendo mucho esos temas, ¿no? Derrames cerebrales, ¿no? Mire, diabetes, jaquecas, etcétera. Y hay muchas dolencias más, simplemente por el hecho de no adaptarnos, ¿no? No adaptarnos a estas situaciones que no es que, digamos, son esporádicas. Estas situaciones se van a dar normalmente. Más aún, si salimos de una, es probable que nos vuelva a dar otra situación de estrés. Entonces tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos para poder enfrentar estas situaciones. ¿Y cómo es la mejor forma de hacerlo? Es desde el punto de vista racional, ¿no? Interiorizar lo que somos y prepararnos, ¿sí? Porque si estamos preparados, podemos enfrentar las situaciones de una mejor manera. Les cuento un tema personal, ¿no? En mi familia cercana, éramos pues pocos, ¿no? Mi padre falleció cuando yo tenía 7 años, murió muy joven, de 48 años. Digamos, en la familia, mi madre y mi hermana, básicamente, ¿no? Mi hermana. Y éramos los tres nada más, una familia pequeña. Inclusive el vínculo con el resto de la familia, por el lado de mi padre, ya no era muy frecuente el reunirnos, ¿no? Felizmente conocí a la doctrina espírita. Y después de unos años falleció mi mamá, pues, ¿no? Falleció mi madre, obviamente el dolor, la tristeza es grande. Y después de 7 años más, fallece mi hermana también, ¿no? Mi hermana, o sea, mi familia prácticamente, los tres, mi hermana y mi madre fallecen. Es como si hubiese tenido yo 2 mamás y mis 2 mamás se mueren. La tristeza, pero gracias a la doctrina espiritual, les soy sincero, pude salir adelante, porque inclusive yo me di cuenta que me estaba dando un tema de depresión. Entonces yo pude salir adelante. Claro que al resto del mundo nadie se da cuenta de lo que yo estaba sintiendo, ¿no? Pero pude salir adelante con todas las cosas que aprendí y pude superar esa difícil situación, ¿no? Que nadie está libre, a todo el mundo le puede pasar, ¿no? Entonces es muy importante la parte espiritual. Bien. Ya la ciencia en la actualidad ha descubierto que a través del hipotálamo, que es donde está acá el cursor, no sé si lo ven, se determina la liberación de estas hormonas, de estos compuestos ACTH, que a través de la hipófisis, que es la bolita roja que está acá, se libera el cortisol y va a las glándulas suprarrenales, ¿no? O sea, hay todo un proceso químico activado en el cerebro, que es el que controla nuestro sistema nervioso y nos ayuda en estas situaciones no estándar, digamos, que se pueden interpretar como amenazas externas, ¿no? Entonces, todas estas hormonas, esta serie de compuestos, tienen una función de poder prepararnos para enfrentar estas situaciones, ¿no? Entonces, como vemos, el estrés está ligado al centro de las emociones en el hipotálamo. O sea, tiene que ver con las emociones, ¿no? Así es importante el estudio de factores como el miedo, la rabia en sus mecanismos y reacciones. Entonces, ¿qué tenemos que estudiar? Estudiarnos a nosotros, ¿no? El miedo, la rabia, esas emociones básicas o fuertes que sentimos, hay que analizarlas, el por qué las sentimos y tratar de controlarlas, superarlas o reemplazarlas por otro tipo de respuesta de nuestro organismo, porque ¿qué estamos haciendo? Nos estamos matando nosotros mismos, nos estamos enfermando y nos estamos matando.
Entonces es un tema de seriedad. Por ejemplo, dice, habla de la rabia. La rabia es como si el individuo estuviese delante de un predador, de un peligro inminente, y esto desencadena esa reacción. O sea, la misma reacción que yo tuviera si es que me encuentro con un lobo en el parque, es la misma sensación de la rabia. La rabia desencadena lo mismo que si encuentra al lobo. Esa misma, imagínense, ¿no? Imagínense la situación, que están ustedes ahí y encuentran un animal de ese tipo que los queda mirando y le muestra los dientes. ¿Qué hago? ¿Corro o lo ataco? En esa situación, esa decisión, el cuerpo se tensa, ¿no es cierto? Ya se imaginan, sudan, etcétera, ¿no? Entonces, es igualito es la rabia. Tan fuertes, miren, que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Pero sí, genera una serie de reacciones químicas dentro de nuestro organismo que podrían dañarnos mucho. Entonces, también dijimos que cada uno tenemos una reacción específica frente al estrés. A los hombrecitos que están acá, uno está con un paisaje bonito, con nubecitas, y el otro está con una tormenta, con rayos dentro de su cerebro, ¿no es cierto? O sea, con eso le estamos diciendo que cada uno tiene una reacción diferente al estrés. Lo ideal es que todos estemos así, ¿no? Que tomemos las cosas de una manera más calma, ¿no? Y no como si fuera una tormenta, ¿no? Entonces, cada persona tiene sus estrategias de ajuste cognitivo y comportamientos que, recuerden la palabra coping, para enfrentar a los agentes estresantes. ¿Sí? Entonces, cada uno es diferente las reacciones. Por ejemplo, con el caso del lobo, uno piensa en atacar al lobo, a buscar una piedra, un palo, algo, ¿no? Y otros piensan en correr, otros piensan en subirse a un árbol, qué sé yo. Cada uno tiene sus estrategias. Sin embargo, las investigaciones han demostrado que enfermedades como la depresión, miren, la depresión están absolutamente unidas al estrés. Tiene sentido, porque si el estrés nos agota, digamos, nos desgasta nuestras energías, nos vamos a sentir fatigados, cansados, y cuando estamos fatigados y cansados no tenemos ganas de hacer nada, y cuando no tenemos ganas de hacer nada, vamos a estar tristes, y si eso se vuelve repetitivo, esa tristeza se puede volver patológica y nos puede generar depresión. Más aún si es que hay agentes espirituales que nos influencian. Una investigación que se realizó en 52 países acerca de los factores de riesgo de la dolencia cardíaca, o sea, los paros cardíacos, el síncope, los paros cardíacos básicamente, demostró, mire, que los factores psicosociales causan más del 30% de los casos. O sea, es un riesgo bien grande el no poder manejar las emociones o el relacionamiento con las demás personas o el manejo de nuestra mente y nuestras emociones. O sea, el estrés nos puede llevar a este tipo de situaciones que nos puede costar la vida, obviamente, ¿no? Y felizmente, se dieron cuenta de que el hombre no es solamente materia, cuerpo, sino que el hombre también tiene algo más, que es su alma, ¿no? Entonces, el estrés viene a ser el campo de la medicina que reunifica cuerpo y alma, porque el hombre es un ser holístico, hay que ver de una forma holística al ser humano, ¿no? No es solamente organismo, ¿no? Organismo, sistemas, glándulas, no. También hay un alma, ¿no? Hay un espíritu, que es el principio inteligente, ¿no es cierto? Entonces, para estudiar ese estrés, también hay que revisar mucho, muy ligado, o sea, está bien todo lo que hemos revisado, lo que hemos hablado, y mucha más profundidad y detalle tienen nuestros amigos médicos y psicólogos, ¿no? Pero también es importante el estudio de la espiritualidad para poder enfrentar esta situación o este problema llamado estrés. Hablemos del libro En el mundo mayor de André Luis, que fue escrito, miren, en el año de 1947. 1947. Apenas acabada la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Dice que en este libro, André Luis ya nos adelanta, a través de la mediunidad de Chico Javier, que nuestro cerebro tiene 3 áreas distintas, tres partes, digamos, el cerebro. Una parte que se llama la parte inicial,
donde está el automatismo y ese plano subconsciente. ¿Qué es el automatismo? Por ejemplo, aquellos que sabemos manejar un vehículo, un auto, no sé, yo estoy seguro que a muchos de los que están acá les ha pasado que salen de un lugar, de su trabajo, por ejemplo, hacia su casa, salen del trabajo y de repente llegan a la casa y no se acuerdan bien del recorrido que han hecho. ¿Por qué? Porque lo han hecho en forma automática. O sea, el que toma control es la parte esta inicial del cerebro, porque son acciones automáticas, básicamente, ¿no? Que se realizan coordinando manos, con los cambios, qué sé yo, o con la palanca, con el timón, el freno, el acelerador y la vista, que muchas veces ni nos ponemos a pensar, ¿no? A ver, yo no llego al semáforo y digo, a ver qué color está, rojo o verde. Verde es para pasar, rojo para detenerme. No, yo no hago ese proceso de razonamiento porque sería muy lento y muy desgastante, ¿no? Si no es en automático, ¿no? Veo rojo, paro. Veo verde, paso, ¿no es cierto? Y para pasar tengo que acelerar y no estoy pensando, a ver qué pie pongo en esto, cómo agarro el timón. No, es automático, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Que está guardado en el subconsciente. La parte del córtex motor, donde están las conquistas del hoy y está en el área del consciente. Eso sí es lo que requiere la intelectualidad, el trabajo intelectual, ¿no es cierto? Y la tercera, que es muy importante también, es la de los lóbulos frontales, que representan la parte del idealismo y las metas superiores, y están vinculadas al superconsciente, ¿no? Esta es la parte que nos une con Dios, con la espiritualidad, ¿sí? Entonces, tres partes en el cerebro: la parte de las tareas rutinarias y automáticas, que es el subconsciente; la parte de la inteligencia o de las cosas que tenemos que manejar a través de un razonamiento, que es la parte del consciente; y la parte espiritual, que es la parte del superconsciente. Y miren, eso que dijo André Luis en el año 1947 lo corrobora el doctor Paul MacLean en el año de 1986, en su libro The True Brain in Evolution, que nos habla acerca de esas tres regiones, afirmando que los seres humanos observamos al mundo a través de estos tres cerebros que son diferentes: el subconsciente, el consciente y el superconsciente, ¿no? Entonces se corrobora lo que ya André Luis había dicho a través de la mediunidad de Chico Javier, mírenme, 40 años atrás. Y acuérdense que los amigos espirituales, a través de la literatura que cuenta la doctrina espírita, nos habla de que somos seres que estamos evolucionando, que ahora somos mejor que ayer y que mañana seremos mejor que hoy, ¿no? Como vemos acá en la figura, vamos subiendo una escalera, la escalera de la evolución, donde al final vemos una puerta de luz, ¿no es cierto? Mucha luz. Y empezamos en lugares oscuros, de repente medios tenebrosos, y conforme vamos subiendo, nos vamos acercando a la luz, ¿no? O sea, somos espíritus en evolución. Siempre estamos en evolución. ¿En una sola vida lo hacemos? No, no es posible. En una sola existencia, no, perdón. Tenemos que encadenar existencia tras existencia en la Tierra y ir guardando, llevándonos ese aprendizaje que hemos tenido en una existencia hacia la siguiente, y así seguir trabajando en nuestra mejora, hasta que un día lleguemos al nivel superior. Entonces, mira, acá hay una reflexión. Mientras más cerca estemos al lado de la animalidad, vamos a obrar más con instintos y sensaciones. Es lógico, pues, ¿no? Mientras más nos parezcamos a un animal, no vamos a pensar o a actuar de una manera racional, sino vamos a reaccionar con instintos, ¿no? Si alguien me pisa el pie, lo que voy a hacer es meterle un golpe o insultarlo, como un animal, ¿no? A un perrito písale la cola y voy a saber si no te muerde, igualito, ¿no? Y las sensaciones. Entonces, como empezaba con la lectura, miren que la lectura no es casualidad que nos haya tocado esa.
Nos dice que el amor no son sensaciones de placer, ¿no? O sea, si nosotros creemos que amamos a alguien por la sensación de placer que nos da cuando estamos con ellos, eso no es amor. ¿Sí? Con el paso del tiempo y la evolución espiritual que consecuentemente se da, pasamos de sensaciones, pasamos a sentimientos. Y estos sentimientos, el más sublime de todos, es el amor. El amor en el verdadero sentido, como lo enseñó Jesús, ¿no? Entonces, ese debe ser nuestro objetivo de vida, siempre, siempre. Si estamos esclavizados a los instintos, la manera por la cual hacemos cara a los factores estresantes es muy primitiva y resulta casi siempre con un mal estrés. O sea, no, para nada nos va a ayudar, digamos, lo que tratemos de aprender si nos mantenemos pegados a la parte primitiva animal del hombre, ¿no? Entonces, esas reacciones siempre nos van a conducir a sitio a una enfermedad o a la muerte, ¿no? Entonces, ese mal estrés nos va a generar daño a nosotros mismos, ¿no? Entonces, y para mejorar nosotros, tenemos que ser humildes para vencer esta animalidad. Tenemos que ser humildes. Porque el animal, para asegurar su subsistencia o su alimento, lo que hace es atacar al otro, ¿no? No le interesa si el otro también tiene hambre y comparte la carne con el otro, ¿no? Sino él quiere todo para él porque él piensa que él debe vivir y el otro no, ¿no? Porque su instinto así lo dice, ¿no? Entonces, y para ello tenemos que ser humildes para no creernos superiores a nadie, ¿no? Porque el egoísmo lo que hace muchas veces es que nosotros, normalmente lo que hace es hacernos creer que somos superiores. Entonces, al ser superiores, estamos por encima de todo lo demás. Y eso no es, pues, ¿no? No es así. Somos hermanos, todos somos iguales como seres humanos, ¿no? Y muy tristemente, en nuestras relaciones con el prójimo y en nuestra casa inclusive, estamos muy lejos de ese sentimiento sublime que está muy ligado a lo que es el amor, ¿no? Muchas veces reaccionamos como animalitos, como el perrito que le pisan la cola, inmediatamente mordemos, ¿no? Entonces, este es un llamado a la reflexión, queridos hermanos, ¿no? Nadie está acusando, ni juzgando, ni nada, pero me incluyo, reflexionar en nuestras reacciones diarias, ¿no? ¿Qué nos atormenta? ¿Qué nos está causando este malestar? ¿Por qué estoy sintiéndome así? Etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces acá entra un factor importantísimo, que es la fe. La fe, y mejor aún, la fe razonada que nos enseña el espiritismo, ¿no? La fe racional. No es la fe dogmática, ni la fe débil, ¿no? La fe dudosa o la fe irracional, sino es la fe lógica que nos enseña la doctrina espírita. Y con una fe lógica es doblemente fuerte, ¿no? Así nomás no nos vamos a caer en el desánimo o en la incredulidad, ¿no? Entonces esta fe es importante porque abre las puertas del corazón para seguir y vivir el amor divino en nuestras vidas, porque nos hace ver que no somos solamente cuerpo, que somos un espíritu que va a trascender y que su destino es un destino de luz y que va a llegar a conocer a Dios en algún momento, ¿no? Entonces, esa fe nos debe ser el motor o el combustible que nos hace mejorar siempre, cada día, en cada instante, estar ahí siempre alertas y pensando en que queremos mejorar, ser mejores, ¿no? Estas son las herramientas. Ya las sabíamos, la oración, siempre hablamos de la oración, pero acá lo reiteramos, ¿no? A través de la oración, la meditación y la comprensión del valor del dolor. Esto es muy importante, miren, ¿eh? La oración nos hace comunicarnos con el Creador. Nos hace comunicarnos con Dios, poder hablarle, poder
transmitirle nuestros pensamientos. ¿Y qué pensamiento le vas a transmitir a tu creador, a tu padre? No le vas a transmitir pensamientos desarmoniosos, perturbadores o desequilibrados, ¿no? Le vas a transmitir pensamientos de armonía, de paz, pensamientos buenos. Entonces, al tú transmitir eso, ¿qué estás haciendo? Te estás tú armonizando. Te estás adaptando un equilibrio en tu cuerpo y en tu espíritu. Por eso también es buena la oración. La meditación te sirve para escuchar los mensajes que Dios te pueda estar dando a través de los espíritus buenos que te rodean. Tu ángel de la guarda, que de chiquito te enseñaron, son tus espíritus protectores, tus espíritus guías, tus espíritus amigos, que te aconsejan, que te alientan, que muchas veces te consuelan ante los problemas de la vida, ¿no? Y la comprensión del valor del dolor, porque hay veces nos creemos, nuestro orgullo y nuestro egoísmo es tan grande que creemos que somos dioses, y como dioses no nos debe pasar nada en la tierra. Estamos exentos del dolor, de las enfermedades, y eso no es así. Físicamente no es así tampoco. Entonces, cuando una situación de dolor nos toque, debemos comprender que no es que Dios se ha ensañado con nosotros, que nos castiga, sino es por alguna falla que hemos tenido nosotros, ya sea en esta vida o en una vida anterior, hemos generado una ruptura con las leyes divinas, y este es un reajuste nada más, y que nos hace saldar cuentas y para poder tener un camino de felicidad posterior, ¿no? Entonces, a través de estos mecanismos tenemos la oportunidad de conocernos a nosotros mismos. Y hemos tenido una charla de autoconocimiento, y es muy importante pues conocernos, ¿no? Por ejemplo, si yo soy muy colérico, muy rabioso, entonces si yo me conozco, llego a conocerme, yo sé qué cosas son los preliminares de mi rabia o qué desencadena mi rabia. Entonces yo voy a controlarme y manejarme porque ya sé que esos factores me van a llevar a una situación más extrema. Entonces puedo controlarme. ¿Pero por qué? Porque me conozco. Si no me conozco, bueno, voy nomás a la deriva, ¿no? Y entonces eso me va a permitir reaccionar de una forma más equilibrada, más sana a las tensiones de la existencia humana, porque nadie está libre de situaciones, vicisitudes, problemas o pruebas, ¿no?, de la vida humana. ¿Mm? Hay que comprender también que es necesario entrenarnos para el perdón, para perdonar a aquellos que nos ofendieron, o nosotros también pedir perdón si ofendimos a alguien, ¿no? Y eso no es fácil, porque también llevamos en nosotros el orgullo y el egoísmo. Entonces, ¿por qué le voy a pedir perdón a ese? ¿No? Decimos muchas veces, ¿o no? En cambio, lo que tenemos que pensar es que el pedir perdón, de corazón obviamente, nos hace bien a nosotros, y tenemos que entrenarnos, estar listos para poder, lo ideal es pues no equivocarnos, pero si nos equivocamos, reconocer pues el error, y si ofendimos a alguien, pedir perdón y no regresar nuevamente al error y seguir fallando, ¿no? Y para poder eliminar estas cosas negativas como la rabia, la envidia, ¿no? Saber si tenemos envidia también. A veces no creemos que la tenemos, y sí, por ahí que la tenemos, de amargura y de otros sentimientos negativos, ¿no? Entonces, todas esas cosas que nos causan desazón, desarmonía, son negativas. Si son negativas, nos van a enfermar en algún momento. Entonces, ojo. Entonces, nuestra búsqueda de la paz en el hogar, en el trabajo, dentro de la sociedad, tiene que concentrarse en Jesús. Jesús es el único, el médico de médicos, el médico de las almas, el que nos ofrece la paz verdadera en nuestras vidas, ¿no? Su ejemplo, sus mensajes, su vivencia, es lo que debería ser nuestra guía, como lo dicen los espíritus, es nuestra guía para nuestra vida, ¿no? Veamos a él cómo se desenvolvía en las diferentes situaciones y tratemos de imitarlo, emularlo, ¿no? Y ante la duda, en una situación que estemos, que no sepamos cómo actuar, preguntémonos, ¿no? ¿Qué hubiese hecho Jesús en mi lugar? Y tratemos de hacer lo mismo que hubiese hecho Jesús. Y ahí no hay pierde. Estamos ahí asegurados con la verdad. Chico Javier dijo alguna vez, ¿no?
La paz en nosotros no resulta de circunstancias externas, y sí de nuestra tranquilidad de conciencia en el deber cumplido. Porque hay mucha gente que busca la paz afuera, ¿no? No, si yo viviera en tal sitio tendría paz. Si yo viviera con tal persona estaría en paz. Si no viviera con tal otro estaría en paz, ¿no? Pero la paz no te la va a dar nadie, la paz te la das tú, ¿no? Con tu tranquilidad de conciencia y con haber cumplido con tus obligaciones, ¿no? Tengamos muy en cuenta eso. Entonces, para vencer el estrés es necesario mantener la paz. La paz nos da armonía, nos da salud, nos da salud también. Entonces hay que cultivar la paz en nosotros. Y la paz interior, responsable por el éxito del coping, o sea, la respuesta personal adecuada, solo será una conquista definitiva cuando exista armonía entre los tres cerebros que ya vimos, ¿no? El consciente, el subconsciente y el superconsciente. La parte espiritual, la parte automática del cuerpo y la parte racional, ¿no? De las emociones. Entonces, eso equivale a decir que la armonía que yo pueda tener debe ser igual lo que yo piense, con lo que yo diga y con lo que yo haga. O sea, esas tres cosas tienen que estar en armonía, porque si yo pienso una cosa, digo otra y hago otra, una desarmonía total, ¿no? Y para eso es imprescindible recordar que es necesario la fe en Dios y obediencia a sus leyes, porque el sufrimiento solamente se da cuando nos apartamos de las leyes divinas. Y por su atención, amigos, muchísimas gracias. Espero que estas enseñanzas sean de utilidad para nuestras vidas, que nos ayuden a vencer las situaciones de estrés que tanto daño nos hacen. Nos hacen daño físico y también daño moral y daño espiritual, ¿no? Entonces, y retrasan nuestra evolución. Entonces, si queremos estar sanos físicamente y mentalmente y espiritualmente, tratemos de seguir estas recomendaciones, que no son fáciles, pero tampoco son imposibles. Es cuestión de nuestra fuerza de voluntad y perseverar hasta que logremos esa paz. ¿Quién no quiere estar en paz, no es cierto? Tranquilo, en vivir en una paz que asegure tu felicidad, ¿no? Muchísimas gracias. Basado en estrés y espiritualidad.